Hola, hoy vamos a hablar acerca de la odontogénesis. Entonces, sabemos que para que un diente se forme tienen que haber muchos cambios y estos cambios inician en la sexta semana de vida intrauterina. La primera manifestación que podemos observar es la diferenciación de la lámina dental a partir del ectodermo y esta estructura pues va a ser lo que nosotros conocemos como epitelio bucal, que está constituido por dos capas, una superficial de células aplanadas y otra basal de células altas. Asimismo, pues el epitelio bucal se origina de la capa germinativa ectodérmica y el resto de las estructuras se va a originar de lo que es el mesénquima. Y pues estas capas de epitelio bucal van a estar conectadas al mesénquima por lo que conocemos como membrana basal, como podemos ver en la imagen. Entonces, por otra parte, pues el ectomesénquima va a inducir a las células basales de este epitelio bucal para que se multipliquen, pues para formar dos nuevas estructuras, que es la lámina dental o lámina dentaria y la lámina vestibular. Aquí se puede ver cómo a partir del epitelio bucal hubo una proliferación de células y pues ya está formada lo que es la lámina dental y la lámina vestibular. Entonces, las células que forman la lámina vestibular proliferan dentro del ectomesénquima y forman una hendidura que constituye al surco vestibular entre el carrillo y la zona dentaria. Entonces, respecto a la lámina dentaria, se van a formar 20 crecimientos epiteliales que van a corresponder a lo que es la dentadura decidua. Y también se van a formar pues 32 gérmenes que van a corresponder a la dentadura permanente, pero la única diferencia entre estos dos va a ser el tiempo, ya que pues los 20 crecimientos de la dentadura decidua aparecen alrededor de la octava semana, mientras que los 32 gérmenes de la dentadura permanente van a aparecer alrededor del quinto mes de gestación. Asimismo, pues cabe mencionar que un crecimiento epitelial solo va a formar un germen, no los 20 ni los 32 gérmenes. Entonces, un brote es individual para cada germen. Por lo tanto, estos crecimientos que se están formando siguen cuatro etapas, que son las que conocemos como etapa o estadio de brote, el estadio de casquete, el estadio de campana y el folículo terminal. Empecemos con el estadio de brote o estadio de yema. Entonces, esta etapa es la más breve e inicia en la octava semana y pues del crecimiento epitelial aparecen 10 brotes en cada maxilar que pues son engrosamientos de forma redondeada y hablando histológicamente, como podemos ver en la imagen, la estructura del brote es bastante simple porque en la periferia únicamente encontramos pues células cilíndricas y en el interior vamos a encontrar células que tienen un aspecto poligonal con espacios intercelulares muy estrechos. Ahora pasemos al estadio de casquete. Entonces, el estadio de casquete inicia en la novena semana y lo que pasa en este estadio es que el brote va a proliferar de manera desigual por sus bordes laterales y se va a formar una concavidad, pues por eso es que se le da como una forma de casquete y por eso es que este estadio se denomina de esta manera. Entonces, esta concavidad que se forma encierra una pequeña porción del ectomesénquima que lo rodea y esta porción es la que conocemos como la papila dentaria que pues va a dar origen a lo que es el complejo dentino pulpar. Ahora, histológicamente hablando, se distinguen tres distintas partes, que es el epitelio externo, el epitelio interno y el retículo estrellado, que juntos van a formar lo que es el órgano del esmalte u órgano dental. Por otra parte, el epitelio externo del órgano del esmalte está formado por una sola capa de células cuboideas bajas que están unidas a la lámina dental por una porción de epitelio denominada pedículo epitelial. Entonces, el epitelio interno se encuentra pues en lo que es la concavidad y está compuesto por un epitelio simple de células más o menos cilíndricas bajas. Y estas células, pues en este caso el epitelio interno, son muy importantes porque van a ser los que se van a diferenciar en amiloblastos. Y como sabemos, los amiloblastos son las células encargadas de la formación y organización del esmalte. Es por esto que el epitelio interno también se le denomina como preamiloblástico. La siguiente estructura, que es el retículo estrellado, se forma entre ambos epitelios, entre el epitelio interno y el epitelio externo. Se forma pues porque va a aumentar el tejido intercelular y está formado por células de aspecto estrellado. Entonces, teniendo una vez claras las tres estructuras del órgano del esmalte, lo siguiente es el mesénquima, que pues está en el interior de la concavidad. Entonces, el mesénquima se condensa por división celular y forma lo que es la papila dentaria, que es muy importante porque recuerden que va a formar el complejo dentino pulpar. Entonces, la papila se encuentra separada del tejido interno del órgano del esmalte por una membrana basal que va a representar la localización de la futura conexión amelodentinaria. Ahora bien, el tejido mesenquimático que se encuentra fuera del casquete se va a condensar y va a formar lo que es el saco dentario.
Por lo tanto, el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario van a constituir en conjunto lo que conocemos como germen dentario. Entonces, al finalizar la etapa de casquete, comienza a formarse en el epitelio interno del órgano del esmalte un acúmulo de células de donde pues va a crecer una prolongación celular denominada cuerda del esmalte, que pues va a terminar en una muesca en el epitelio externo, conocida como ombligo del esmalte. Estas estructuras son temporales, ya que pues más tarde van a sufrir una regresión y se les vincula con la formación de la corona. Y pues aquí termina lo que es la etapa de casquete y en resumen tenemos pues tres estructuras embrionarias para el desarrollo del diente, que son el órgano del esmalte que se compone por el epitelio externo, el retículo estrellado y el epitelio interno y pues que son de origen ectodérmico y la papila dentaria que es del origen del ectomesénquima, al igual que el saco dental. Entonces, estas estructuras van a tener cambios que van a dar origen a los tejidos dentarios. Ahora pasemos al estadio de campana, que inicia de las 14 a las 18 semanas, cuando pues el epitelio interno se invagina y adquiere una forma de campana. En este estadio se van pues a observar distintas modificaciones en el órgano del esmalte, en la papila y en el saco dentario, y se va pues a dividir este estadio en dos etapas, que es la etapa inicial y la etapa avanzada. Empecemos con lo que es la etapa inicial y vamos a hablar sobre el órgano del esmalte. Entonces, el órgano del esmalte va a presentar una nueva capa en el estrato intermedio y se encuentra entre el retículo estrellado y el epitelio interno. Ahora tenemos que el órgano del esmalte está constituido por cuatro estructuras que son, pues voy a explicar una por una porque son bastante importantes y estos sufren cambios bastante importantes. Entonces, respecto al epitelio externo, las células que eran cúbicas se han vuelto planadas y al final de esta etapa, el epitelio externo va a presentar pliegues por brotes vasculares que provienen del saco dentario, específicamente de la capa interna, ya que el saco dentario tiene dos capas, una capa interna y otra externa. Entonces, el saco dentario es la estructura que nutre al órgano del esmalte. Por otro lado, respecto al retículo estrellado, sus cambios son que va a aumentar de grosor porque aumenta el líquido intercelular, pero conforme va aumentando, pues a nivel de las cúspides disminuye, hablando de molares, y también disminuye a nivel de los bordes incisales, hablando de incisivos. Entonces, es notable el aumento de grosor por el incremento del líquido intracelular, pero al avanzar el desarrollo, su espesor se reduce a nivel de las cúspides o bordes incisales, como mencioné anteriormente. Entonces, esta zona es en donde comienzan a depositarse las primeras laminillas de dentina. Entonces, se corta la nutrición que le da la papila al órgano del esmalte y esto ocurre pues en el momento en el cual las células del epitelio interno están por segregar esmalte, por lo que hay una demanda aumentada de nutrientes y para satisfacerla el retículo estrellado se adelgaza para permitir mayor flujo de nutrientes desde los vasos sanguíneos del saco dentario hacia los ameloblastos, que pues son las células del epitelio dental que van a sintetizar lo que es la matriz del esmalte. Respecto a lo que es el estrato intermedio, pues va a ser la nueva estructura que encontramos en esta etapa. Aparece entre el epitelio interno y el retículo estrellado, que aparece en capas de células planas, como pueden ver en la imagen. En este, pues, estrato es más evidente porque hay muchas células, muchas capas de células, que es el sitio que va a corresponder a las futuras cúspides de molares o bordes incisales. Estas células del estrato intermedio, pues, están relacionadas con las células del retículo estrellado y los ameloblastos, que antes eran del epitelio interno, están relacionados por desmosomas. Y lo que sucede es que después, con el estrato intermedio, es que al finalizar esta etapa de campana, el estrato intermedio lo que hace es que se relaciona con los vasos sanguíneos que provienen del saco dentario para que los ameloblastos pues tengan esa vitalidad y también para poder controlar el paso del aporte de calcio del medio extracelular al esmalte en formación. Entonces, respecto al epitelio interno, debemos saber también que pues las células de este epitelio, pues del epitelio interno, se diferencian en ameloblastos jóvenes. También pues va a aparecer lo que es una condensación que recibe el nombre de lámina basal ameloblástica. Entonces, en este periodo pues, de campana se determina la forma de la corona por acción de la papila dental sobre el epitelio interno y
al avanzar en este estadio, los ameloblastos jóvenes ejercen su influencia inductora sobre la papila dentaria. Entonces, las células ectomesenquimáticas, pues más superficiales, se convierten en odontoblastos que luego van a sintetizar dentina y en este momento pues los odontoblastos jóvenes están separados de los odontoblastos por la membrana basal que va a ser la futura conexión amelodentinaria y a través de esta membrana pasan los nutrientes desde la papila hacia el epitelio interno. Ahora, hablemos de la etapa de campana avanzada. Entonces, antes de que los ameloblastos empiecen a sintetizar y a secretar matriz dentinaria, los ameloblastos jóvenes indican que tienen un cambio de polaridad. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, microscópicamente lo más evidente es la migración del núcleo que de estar en el centro de la célula se movió a distal de la célula próxima al estrato intermedio. Entonces, los ameloblastos permanecen inactivos hasta que los odontoblastos secretan la primera capa de dentina, que es el primer tejido dentario depositado de manera que al finalizar el estadio de campana, los ameloblastos jóvenes se han transformado en ameloblastos maduros. Ahora, pues que ya hay depósito de dentina, la nutrición de los ameloblastos se realiza por medio del estrato intermedio. Recuerden que antes les mencioné que se nutrían por medio de la papila, ahora se nutren por medio del estrato intermedio y pues la unión de los ameloblastos con las células del estrato intermedio se realiza mediante desmosomas. Entonces, es necesario también recalcar que los ameloblastos sintetizan la matriz del esmalte cuando se han formado las primeras capas de dentina calcificada. Ahora, sobre la papila dentinaria, que ya les había mencionado, que los odontoblastos se forman a partir de las células ectomesenquimáticas de la papila. Entonces, primero se van a formar los preodontoblastos, luego los odontoblastos jóvenes y por último los odontoblastos secretores. Entonces, hablando de lo que es la papila, cuando se forma dentina, la porción central de la papila se va a transformar en pulpa dentinaria y va a presentar pues fibroblastos jóvenes y también van a aparecer lo que son prolongaciones nerviosas dependientes del trigémino. Y pues esta externo superficial tiene abundantes fibras colágenas y una interna que también se denomina célulo vascular. Entonces, las fibras colágenas de la capa externa se disponen o pues bien se acomodan en forma circular para envolver al germen dentario en desarrollo y por eso es que se le denomina saco dentario. Y la capa celulovascular se deriva de los componentes del periodonto de inserción, que son el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Entonces, la lámina dentaria pues va a proliferar y se va a transformar en un extremo libre y pues va a formar lo que es el brote del diente permanente, como podemos observar en la imagen de acá. Y por último tenemos lo que es el estadio terminal o folículo dentario. Pues esta etapa va a comenzar cuando se identifica la presencia de matriz del esmalte sobre las capas de dentina. Entonces, la forma de crecimiento del esmalte y dentina es por capas sucesivas que se va a formar matriz orgánica por odontoblastos. Entonces, pues odontoblastos para la dentina y de los odontoblastos para el esmalte. Perdón, de los ameloblastos para el esmalte. Entonces, su mecanismo para formar la corona es que primero se depositan unas láminas de dentina y luego, pues, se depositan otras del esmalte y así sucesivamente. Este proceso, pues, de secreción se inicia en las cúspides o borde incisal, dependiendo de la pieza que estemos hablando, y se extiende hacia cervical. Y pues en dientes multicúspidos, pues esta secreción de dentina y esmalte se inicia en cada cúspide de forma independiente y luego se unen, pues se van a unir todas las cúspides entre sí y va a dar como resultado la formación de los surcos en la superficie oclusal de la pieza dental, ya sea de molares o de premolares.